Mi papá me regaló en Navidad el mismo reloj que yo le di un año antes. Me fui sin despedirme y mi familia ni siquiera lo notó. Ese día me alejé de todos para siempre. Hola Reddit, me llamo Tiago. Tengo 29 años y necesito contarles sobre la Navidad que prácticamente destruyó todo lo que creía entender sobre mi lugar dentro de mi propia familia. Sé que suena dramático, pero quédense conmigo, porque las cosas empeoran antes de mejorar. Y sinceramente, mirando hacia atrás, no cambiaría nada de lo que pasó. Aunque ya llegaré a eso. Primero necesito darles un poco de contexto. Crecí en un suburbio a las afueras de Richmond. Era un barrio bastante tranquilo y agradable, de esos donde todos tienen una cortadora de césped motorizada que usan exactamente 2 veces al año y un garaje lleno de cosas que llevan meses prometiendo organizar el próximo fin de semana. Mis padres se llaman Bram y Selene. Mi papá es un gerente de operaciones jubilado y mi mamá es una agente de bienes raíces semi-retirada que todavía acepta algunos contratos ocasionales porque, según ella, eso la mantiene activa. Llevan 34 años casados. Mi hermano mayor se llama Lucas. Tiene 33 años y vive a unos 40 minutos de la casa de mis padres junto a su esposa, Renata, y sus 2 hijos, Nico y Petra. Y después estoy yo, el segundo hijo, el que siempre parecía estar ahí, pero nunca destacó demasiado. No voy a sentarme aquí a decir que mi infancia fue miserable, porque no lo fue. Nunca me faltó comida, ropa ni un techo donde vivir. Mis padres estaban presentes, al menos en el sentido más básico de la palabra. Pero hay una gran diferencia entre estar presente y realmente ver a alguien, y eso fue algo que entendí desde muy pequeño. Lucas era el hijo dorado. El mejor de su clase, capitán del equipo de fútbol americano de la escuela y aceptado en la Universidad de Virginia con una beca parcial. Por la manera en que mis padres hablaban de él, cualquiera habría pensado que había encontrado la cura contra el cáncer. En cada fiesta, cada cena familiar o incluso en una llamada cualquiera a mitad de semana, la conversación siempre terminaba girando alrededor de Lucas, el nuevo proyecto que tenía en el trabajo, lo altos que estaban sus hijos para su edad o como Renata había preparado un filete miñón tan bueno que todos seguían hablando de él días después. Era como vivir atrapado dentro de un boletín semanal sobre la vida de otra persona. Yo, en cambio, fui a una universidad comunitaria y después me transferí a una universidad estatal. Terminé graduándome como ingeniero en sistemas informáticos y acabé trabajando en el área de tecnología de una empresa mediana de logística, encargándome de los servidores, redes y sistemas internos de la compañía. No es el trabajo más glamoroso del mundo, pero soy bueno en lo que hago. Gano un salario decente y sinceramente, disfruto lo que hago. Aún así, a los ojos de mi familia, bien podría haber estado doblando toallas en una lavandería y habría dado exactamente lo mismo. Y no es que alguna vez dijeran algo cruel de forma directa. Era peor que eso. Era una especie de indiferencia constante, silenciosa, casi automática, como si yo fuera un mueble más de la casa, útil, familiar y fácil de ignorar. Empecé a notarlo cada vez más a medida que crecía. En Acción de Gracias, por ejemplo, mamá podía pasar 20 minutos preguntándole a Lucas sobre su último proyecto en la firma consultora y luego girarse hacia mí con un simple, ¿y tú cómo estás, cariño?, dicho con el mismo entusiasmo de alguien marcando una casilla en una lista. Papá era distinto, pero no necesariamente mejor. Él simplemente no preguntaba nada. Nos sentábamos en la misma sala a ver fútbol americano y lo máximo que recibía de su parte era un pequeño asentimiento con la cabeza y un «pásame el control remoto». Durante años me convencí de que así eran algunos padres. Que había hombres que no sabían expresar lo que sentían. Que algunos demostraban cariño simplemente estando en la misma habitación. Y durante mucho tiempo me aferré a esa idea para no sentirme tan invisible. Lo de aquella Navidad no fue algo que apareció de la nada. En realidad, llevaba años acumulándose sin que yo me diera cuenta. Cada diciembre me esforzaba muchísimo con los regalos para mi familia. Investigaba, planeaba y pensaba en cada detalle. Un año, por ejemplo, encontré para mamá una primera edición de su libro de cocina favorito de los años 70, el mismo que siempre decía que su madre usaba cuando ella era niña. Me abrazó, dijo que era un detalle precioso, y 3 meses después encontré el libro olvidado en un estante del cuarto de huéspedes, todavía envuelto en el papel de seda. Para Lucas y Renata reservé un fin de semana en un viñedo del que llevaban meses hablando. Fueron, la pasaron increíble y jamás volvieron a mencionarlo. Pero el regalo que le hice a mi papá fue donde realmente empezó toda esta historia. La Navidad anterior al incidente, pasé semanas buscando el regalo perfecto para él. No era un reloj exageradamente caro ni una marca de lujo absurda. Era simplemente un reloj automático elegante, con correa de cuero y sus iniciales grabadas en la parte trasera junto al año de su jubilación. Me costó alrededor de $600, que para mí, en ese momento, era muchísimo dinero.
Lo envolví yo mismo y además le escribí una tarjeta donde le decía cuánto admiraba su ética de trabajo y cómo él me había enseñado la importancia de cumplir con tus responsabilidades cada día, incluso cuando nadie parece darse cuenta. Eran palabras reales, sinceras, nacidas completamente del corazón. Pero cuando abrió el regalo aquella mañana de Navidad, apenas lo miró unos segundos antes de decir, «Oh, está bonito. Gracias, hijo», para después dejarlo a un lado y ponerse a ver cómo Nico, el hijo mayor de mi hermano, destrozaba un camión de juguete nuevo. Durante los 12 meses siguientes no lo vi usar ese reloj ni una sola vez. Ni una. Aún así, seguí convenciéndome de que quizá lo estaba guardando para ocasiones especiales. Tal vez no quería rayarlo. Después de todo, mucha gente hace eso con las cosas que realmente aprecia, ¿no? Y así llegamos a la Navidad pasada. Toda la familia estaba reunida en casa de mis padres, como siempre. El árbol ya estaba encendido, Bing Crosby sonaba desde un parlante al que mi papá todavía no sabe conectarle el wifi, y Renata había llevado un aperitivo de higos con queso de cabra que todos trataban como si fuera una revolución gastronómica. Yo llegué con mis regalos, una botella de bourbon, un whisky estadounidense bastante caro, para mi papá, y un kit de adornos navideños artesanales que había preparado para los niños. Nos sentamos alrededor del árbol y empezamos a abrir los regalos. Lucas les regaló a mis padres unas chaquetas nuevas de Patagonia. A Renata le dieron una tarjeta de regalo para un spa y los niños estaban prácticamente enterrados bajo montañas de papel de envolver y juguetes nuevos. Todo parecía completamente normal. Entonces mamá me entregó una caja y dijo, «Esta es de parte de tu papá». Sonreí, abrí la caja, y me quedé completamente paralizado. Era un reloj. Un reloj automático elegante, con correa de cuero, las iniciales de mi padre grabadas en la parte trasera y el año de su jubilación. Exactamente el mismo reloj que yo le había regalado la Navidad anterior. Mi propio padre acababa de devolverme el mismo regalo que yo le había hecho un año atrás. Ni siquiera recordaba que había sido yo quien se lo dio. Me quedé sentado mirando la caja mientras, a mi alrededor, la sala seguía llena de risas, papel rasgado y conversaciones cruzadas. Nadie notó nada. Nadie vio cómo giré el reloj para leer el grabado que yo mismo había mandado a hacer 12 meses antes. Nadie vio cómo cerré la caja lentamente y la dejé sobre el brazo del sofá. Sentía el pecho pesado, como si alguien me hubiera llenado el cuerpo de concreto. Me costaba respirar, pero tampoco podía armar una escena, porque eso no es lo que hago. Yo soy el fácil. El que nunca causa problemas. Esperé unos 10 minutos antes de levantarme y decir que necesitaba buscar algo en mi camioneta. Salí por la puerta principal, me senté dentro del vehículo y simplemente me quedé ahí, inmóvil. El motor estaba apagado y las ventanas comenzaban a empañarse por el frío. Desde afuera podía ver las luces del árbol brillando a través de la ventana de la sala y escuchar las risas apagadas que venían desde adentro. Mi familia seguía disfrutando la noche, y ninguno de ellos había notado que yo ya no estaba ahí. Me quedé sentado en la camioneta casi 20 minutos antes de encender el motor e irme a casa. No me despedí. No mandé ningún mensaje. Simplemente me fui. Y aquí viene la parte que todavía me duele recordar. Pasaron casi 3 horas antes de que alguien intentara contactarme. Y ni siquiera fue una llamada. Fue un mensaje de mamá que decía, ¿te fuiste? Pensé que te ibas a quedar a cenar. Eso fue todo. Nada de preocupación. Ningún ¿estás bien? Solo una pregunta sobre por qué había quedado un asiento vacío en la mesa. Le respondí, sí, no me sentía muy bien. Feliz Navidad. Y así terminó mi Navidad. Pasó una semana entera. Luego, el día de Año Nuevo, mamá me llamó con ese tono casual, casi despreocupado, y me dijo, oye, últimamente has estado un poco raro. ¿Estás bien? ¿Raro? Esa fue la palabra que eligió. Como si yo fuera un aparato desajustado que de pronto había empezado a funcionar mal. Y algo dentro de mí simplemente se quebró. No de una manera dramática, ni entre gritos o lágrimas. Fue algo mucho más silencioso, un cansancio profundo, acumulado durante años. Porque en ese momento entendí que llevaba 29 años esforzándome por recibir atención de personas que, en el fondo, ni siquiera estaban mirando. Y ya no podía seguir haciéndolo. Lo que le dije a mi mamá durante esa llamada, y todo lo que ocurrió después, es algo en lo que todavía pienso constantemente. Ahí estaba yo, el día de Año Nuevo, parado en mi cocina con el teléfono en la mano mientras mi madre me preguntaba por qué había estado raro. Y sentí que tenía dos opciones, hacer lo que siempre hacía, tragarme todo, fingir que estaba bien y seguir siendo invisible, o decir la verdad de una vez por todas. Y sinceramente, estaba tan agotado emocionalmente que la verdad salió sola antes de que pudiera detenerla. Le dije, mamá, papá me regaló el mismo reloj que yo le había dado la Navidad pasada. El reloj con el grabado y todo. Ni siquiera recordaba que había sido yo quien se lo regaló. Hubo un silencio largo. Muy largo. Y luego respondió, oh, cariño,
Estoy segura de que todo fue un malentendido. Ya sabes cómo es tu padre. Seguro tomó la caja equivocada. ¿La caja equivocada? Como si hubiera montones de relojes grabados regados por toda la casa. Como si fuera completamente normal olvidar un regalo que tu propio hijo te había dado apenas un año antes. Pero lo que de verdad me golpeó no fue la excusa. Fue la rapidez con la que salió a defenderlo. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía. No dijo lo siento. Su primer impulso fue evitar que papá quedara mal. Respiré hondo y le dije, no fue un malentendido, mamá. Él nunca usó ese reloj. Nunca volvió a abrir la caja después de aquella Navidad. Se olvidó de que yo se lo regalé porque simplemente no le importó. Porque yo no le importo. Al menos no de la misma manera en que le importa a Lucas. Y ahí fue cuando la conversación tomó exactamente el rumbo que yo sabía que iba a tomar desde el principio. Mamá se puso a la defensiva. Me dijo que estaba siendo dramático, que ellos amaban a sus dos hijos por igual y que yo le estaba dando demasiada importancia a un simple error. Incluso sacó a relucir que habían ido a mi graduación universitaria, como si asistir a una ceremonia de 2 horas fuera suficiente prueba de años de apoyo y trato equitativo. Entonces dijo, tu padre está orgulloso de ti, Tiago. Solo lo demuestra de otra manera. ¿De otra manera? ¿Qué forma tan elegante de decir nunca lo demuestra? No grité. No discutí. Simplemente respondí. Está bien, mamá. Ya te escuché, y colgué. Eso fue el 1 de enero. El 3 de enero recibí una llamada de Lucas. Lucas y yo no somos enemigos, pero tampoco somos cercanos. Somos ese tipo de hermanos que se mandan un feliz cumpleaños por mensaje y que quizás se ven 5 o 6 veces al año en reuniones familiares. No es una mala persona. El problema es que jamás, ni una sola vez en su vida, ha tenido que preguntarse si nuestros padres lo querían. Y eso le deja un enorme punto ciego para entender todo lo que yo he vivido. Me llamó para decirme que mamá estaba molesta y que sentía que yo estaba siendo injusto con papá. Tiago, vamos, hermano, me dijo. Papá tiene 67 años. A veces se olvida de las cosas. No es para tanto. Le respondí. Lucas, me devolvió como regalo el mismo reloj que yo le di. Un reloj en el que gasté $600 y que mandé a grabar con sus iniciales. Ni siquiera sabía de dónde había salido. Lucas se quedó callado unos segundos antes de responder. Sí, bueno, estuvo mal, pero ya sabes cómo es él. No es un hombre sentimental. Entonces le dije, ¿de verdad vas a decirme eso? ¿No recuerdas cómo lloró cuando te ascendieron el año pasado? Silencio. Uno largo esta vez, porque sabía perfectamente que yo tenía razón. Mi papá literalmente se quebró durante la cena de Acción de Gracias cuando Lucas anunció que lo habían ascendido a socio senior en su empresa. Lo abrazó, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo lo orgulloso que estaba de él. Mientras tanto, apenas 6 meses antes, cuando les conté que me habían ascendido a arquitecto principal de sistemas en la empresa, papá simplemente asintió y dijo, «Qué bien, hijo». Y luego siguió cortando el pavo como si nada. Lucas suspiró y dijo, «No sé qué quieres que te diga, hombre». «No quiero que me digas nada», le respondí. «Solo quiero que dejes de fingir que esto no está pasando». Después de esa llamada, no volvió a contactarme. No durante mucho tiempo. Y aquí es donde todo empieza a ponerse realmente pesado. Unos días después, ya a mediados de enero, mamá me invitó a cenar un domingo. Dijo que quería reunir a toda la familia porque ya hacía un tiempo que no estábamos todos juntos. Casi le dije que no. Pero una parte de mí, una parte tonta y todavía aferrada a la esperanza, pensó que quizá aquella era su manera de intentar arreglar las cosas. Tal vez había hablado seriamente con papá. Tal vez, por fin, habían entendido cómo me sentía. Así que fui. Renata había preparado lasaña. Los niños corrían de un lado a otro por la casa. Papá estaba sentado en su sillón viendo un partido de baloncesto en la televisión. Todo parecía completamente normal, y debía haber entendido desde ese instante que eso ya era una mala señal. Nos sentamos a comer y a mitad de la cena, mamá se aclaró la garganta antes de decir, «Tiago, tu padre y yo hablamos sobre lo del regalo. Fue un simple error y esperamos que podamos dejar todo esto atrás». Eso fue todo. Esa fue la gran reconciliación. Una disculpa ensayada que sonaba como si hubiera sido escrita por el Departamento de Recursos Humanos de una empresa. Y lo peor de todo era que papá ni siquiera se estaba disculpando él mismo. Estaba ahí sentado, comiendo pan de ajo como si estuviera escuchando la conversación de otra familia. Lo miré y le pregunté, «Papá, ¿siquiera recuerdas cuál era el regalo?» Levantó la vista, terminó de masticar, tragó y respondió, «Era un reloj, ¿no?» «Sí, un reloj grabado con tus iniciales y el año de tu jubilación. También te escribí una tarjeta diciéndote cuánto significaba para mí tu ética de trabajo. ¿Recuerdas al menos la tarjeta?» Me sostuvo la mirada durante un segundo antes de responder. «Tiago, agradezco todo lo que haces. No hagamos de esto un gran problema.
¿No hagamos de esto un gran problema? Esa frase se me quedó grabada para siempre. Porque en solo 7 palabras, mi padre dejó claro exactamente cuál era mi lugar en su vida. Mis sentimientos, mi dolor y toda la experiencia de haberme sentido ignorado durante 29 años, para él no eran más que una molestia incómoda. Un problema innecesario que estaba arruinando su tranquila cena de domingo. Miré alrededor de la mesa. Mamá mantenía la vista clavada en el plato. Lucas revisaba el teléfono. Renata le cortaba la lasaña en pedazos pequeños a Petra. Nadie iba a decir nada. Nadie iba a defenderme. Nadie siquiera iba a reconocer que lo que acababa de pasar estaba mal. Y fue ahí cuando algo dentro de mí hizo clic. Ya no me interesaba seguir luchando por la atención de personas a las que claramente nunca les importé. Entonces me levanté. Dejé la servilleta sobre la mesa y dije con toda la calma que pude reunir: creo que ya me voy a ir. Mamá soltó un suspiro y dijo: Tiago, siéntate. Estás exagerando. La miré y le dije: no estoy exagerando, mamá. Estoy reaccionando de verdad por primera vez en mi vida. Y creo que eso es lo que realmente te asusta. Esa noche manejé de regreso a casa con las ventanas abiertas, aunque era enero y hacía un frío terrible. Necesitaba sentir el aire helado en la cara. Llegué al estacionamiento de mi apartamento y me quedé sentado dentro de la camioneta con el motor encendido y la calefacción apagada. Mi respiración se convertía en pequeñas nubes frente al parabrisas empañado. Entonces el teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas. Eso estuvo algo intenso, hombre. Mamá está muy molesta. Ni un ¿estás bien? Ni un te entiendo. Solo, mamá está muy molesta. Porque incluso en ese momento, la preocupación seguía girando alrededor de otra persona. La prioridad seguían siendo los sentimientos de los demás. Los míos eran simplemente la consecuencia incómoda de haber dicho la verdad por primera vez en mi vida. No respondí. Entré al apartamento, me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina hasta casi las 2 de la madrugada, mirando la pared y preguntándome qué demonios se suponía que debía hacer con todo aquello. Porque el problema de empezar a ver las cosas con claridad es que ya no puedes dejar de verlas. Una vez que notas el humo, ya no puedes fingir que la casa no se está incendiando. Y esa noche tomé una decisión. No iba a pelear con mi familia. No iba a gritar, ni mandar mensajes larguísimos cargados de emociones, ni exigir disculpas que probablemente nunca llegarían. Iba a hacer algo que, sinceramente, me daba mucho más miedo que cualquier discusión. Iba a dejar de intentarlo. Dejar de ser el primero en llamar, en organizar planes y en esforzarme para que todos se sintieran incluidos. Quería dar un paso atrás y ver si alguien notaba mi ausencia. Y lo que pasó después me rompió el corazón, pero también empezó a cambiarme. Así que guardé silencio. Dejé de llamar, de escribir y de buscar a mi familia primero. Simplemente me aparté. Y me gustaría poder decirles que fue liberador, poderoso o transformador, todas esas cosas que la gente suele decir cuando finalmente aprende a poner límites. Pero la verdad es que, durante las primeras semanas, fue la soledad más grande que he sentido en toda mi vida. Enero se convirtió en febrero y mi teléfono siguió prácticamente en silencio. No completamente vacío, todavía estaban los correos del trabajo y el chat grupal con mis amigos de la universidad, pero de mi familia no llegaba casi nada. El 19 de enero, mamá me escribió para preguntarme si sabía dónde había dejado la tapa de su olla de cocción lenta. Le dije que revisara el gabinete encima del refrigerador. Ella respondió con un simple gracias. Y eso fue todo durante casi 3 semanas. Papá no se comunicó conmigo ni una sola vez. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera uno de esos memes reenviados que solía mandarle a mi hermano Lucas. La verdad era mucho más simple, simplemente no pensaba en incluirme. A principios de febrero, Lucas finalmente me mandó un mensaje. Oye, ¿cómo estás? 2 palabras y un signo de interrogación. Le respondí. Bien. Le dio un corazón al mensaje y ahí terminó la conversación. Y quiero ser completamente honesto con ustedes sobre lo que ese silencio empezó a hacerme. Comencé a cuestionarlo todo. Quizá sí estaba exagerando. Quizá lo del reloj realmente había sido un simple error. Tal vez yo estaba siendo egoísta e inmaduro, y estaba destruyendo a mi familia por una simple pieza de joyería. Hubo noches en las que me quedaba sentado en el sofá mirando la nada, atrapado en el mismo pensamiento una y otra vez. ¿Lo exageré? ¿Soy yo el problema? ¿Así se siente convertirse en la oveja negra de la familia? Pero entonces recordaba la expresión de papá durante aquella cena. La forma tan fría en que dijo, no hagamos de esto un gran problema. La rapidez con la que mamá intentó minimizar todo antes siquiera de escucharme por completo. Y la manera en que la única preocupación de mi hermano era que mamá estuviera molesta. Y ahí entendía que no, yo no era el problema. El problema era una familia que llevaba tanto tiempo ignorándome que mi dolor les parecía una simple incomodidad. El punto más bajo llegó a finales de febrero.
Era un sábado por la noche y estaba sentado en mi apartamento, cenando cereal porque no tenía energía ni ganas de cocinar, cuando me llamó mi amigo Austin. Austin y yo somos amigos desde el primer año de universidad. Es el tipo de persona que manejaría 4 horas solo para ayudarte a mover un sofá y después se negaría a dejarte pagar la cena. De los buenos de verdad. En cuanto contesté, supo que algo andaba mal. Y cuando Austin te pregunta qué ocurre, no acepta un simple "estoy bien". Se queda callado y espera hasta que hables. Así que terminé contándole todo. El reloj, la cena, el silencio, todo. Se quedó callado unos segundos antes de preguntarme: Tiago, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? No para el trabajo, no para tu familia, no para nadie más, solo para ti. Y no pude responderle, porque sinceramente no lograba recordarlo. Entonces me dijo: ese es tu problema, hombre. Has pasado años entregándoles todo a personas que no te devuelven nada, y ahora estás vacío. Tienes que empezar a llenar tu propia vida. Suena a frase sacada de un cartel motivacional, lo sé. Pero a veces la verdad también puede sonar así de simple. Había gastado tanta energía intentando ganarme la atención de mi familia que me olvidé de construir una vida que no dependiera de ella. Y fue exactamente eso lo que empecé a hacer. Me inscribí en una clase de carpintería en un taller comunitario cerca de mi apartamento. Siempre me había llamado la atención construir cosas y trabajar con las manos, pero nunca me daba el tiempo porque mis fines de semana casi siempre terminaban ocupados con asuntos familiares. La clase era los sábados por la mañana y la impartía un carpintero jubilado llamado Bruno, un hombre que parecía tallado en roble, igual que los muebles que fabricaba. Tenía antebrazos como troncos de árbol y una voz áspera, como grava arrastrándose por el suelo. Pero también era una de las personas más pacientes que había conocido. Se colocaba detrás de ti mientras intentabas cortar una unión de cola de Milano y decía: despacio, hijo. La madera no va a ninguna parte. Y no sé por qué, pero había algo en esa calma que me hacía sentir mejor. Empecé a esperar los sábados por la mañana más que cualquier otro momento de la semana. Y entonces, en marzo, pasó algo que jamás habría esperado. Conocí a alguien. Se llamaba Viviana. Trabajaba como gerente de proyectos en una firma de ingeniería civil y la conocí en la fiesta de cumpleaños de un amigo, en un bar en la azotea del centro de la ciudad. La primera vez que la vi estaba apoyada en la baranda, discutiendo apasionadamente con alguien sobre si un perro caliente cuenta o no como un sándwich. Y estaba ganando la discusión. Me cayó bien de inmediato. Viviana era distinta a cualquier persona con la que hubiera salido antes. Era directa. No de una forma cruel o brusca, sino honestamente transparente, como respirar aire fresco después de pasar años rodeado de personas que nunca decían realmente lo que pensaban. En nuestra tercera cita terminé contándole lo del reloj. No planeaba hacerlo. Simplemente salió. Ella me preguntó por mi familia, notó cómo me tensé al responder y al igual que Austin, no me dejó esconderme detrás de respuestas vacías. Cuando terminé de contarle todo, me miró fijamente y dijo: Tiago, eso no fue un malentendido. Fue tu familia mostrándote, sin decirlo en voz alta, el lugar que realmente te daban dentro de sus vidas. Nadie me lo había dicho con tanta claridad. Y escuchar a otra persona poner en palabras exactamente lo que yo llevaba meses sintiendo hizo que algo dentro de mí cambiara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba loco y que tampoco estaba exagerando. Llegó la primavera y poco a poco, empecé a encontrar mi propio ritmo. En el trabajo las cosas iban muy bien. Estaba liderando un importante proyecto de migración de servidores que mi jefa Isabel, una mujer increíblemente competente que manejaba el departamento como un reloj suizo, me había confiado por completo. Cuando terminamos el proyecto 2 semanas antes de lo previsto, me llamó aparte y me dijo: «Sabes, Tiago, eres el tipo de persona que mejora todo lo que tiene alrededor. Y creo que no escuchas eso lo suficiente». Sus palabras me hicieron sentir, por primera vez en mucho tiempo, que alguien realmente reconocía mis esfuerzos y valoraba lo que hacía. Viviana y yo seguíamos viéndonos con frecuencia, y estar con ella era fácil de una manera a la que no estaba acostumbrado. No necesitaba actuar, no necesitaba impresionarla ni demostrar constantemente mi valor. Simplemente, le gustaba estar conmigo. Con el Tiago normal. El que cena cereal cuando no tiene ganas de cocinar. El que maneja una camioneta con el parachoques golpeado. Y lo que más me sorprendió de todo fue darme cuenta de cuánta energía había gastado durante años intentando conseguir la aprobación de mi familia. Era como si hubiera pasado 29 años cargando una mochila llena de piedras, y por fin la hubiera dejado en el suelo. Podía respirar. Podía pensar en lo que yo quería, en lugar de vivir obsesionado con qué podía hacer para que mis padres finalmente me prestaran atención. Empecé a dormir mejor. Empecé a reír más. Austin decía que me veía más ligero. Y tenía razón. Para abril ya llevaba 3 meses sin ver a mi familia. Mamá me había llamado 2 veces y ambas fueron únicamente por cosas prácticas.
Una para preguntarme la contraseña del servicio de streaming que yo mismo les había configurado. La otra para saber si iba a ir a la cena de Pascua. Le dije que no. Ella simplemente respondió: ah, bueno, te vamos a extrañar. Y eso fue todo. Sin preguntas. Sin un no por qué no. Sin un pasa algo. Como si mi ausencia ya no les sorprendiera en lo más mínimo. Papá seguía sin llamarme. Y mentiría si dijera que eso no dolía. Claro que dolía. Cada vez que revisaba el teléfono y no veía ningún mensaje suyo era como recibir un pequeño corte de papel. Pero hasta los cortes de papel terminan sanando. Y yo, poco a poco, estaba empezando a construir algo nuevo, una vida que realmente me pertenecía. Un sábado de finales de abril estaba en el taller de Bruno, lijando las patas de mi mesita de noche, cuando sonó el teléfono. Era Lucas. Y apenas escuché su voz, supe que algo había cambiado. «Tiago, necesitamos hablar», dijo. «El aniversario de mamá y papá es en junio. Quieren hacer una fiesta grande, invitar a toda la familia, y quieren que estés ahí». Dejé el papel de lija sobre la mesa y pregunté: «¿Quieren que esté ahí? ¿O me necesitan porque se vería raro que faltara?» Lucas tardó unos segundos en responder. Y en ese silencio entendí perfectamente lo que estaba pasando. Mi familia no había despertado de repente dándose cuenta de cuánto me extrañaban. Lo que habían notado era que otras personas podían empezar a preguntarse por qué yo ya no aparecía. Y eso era muy distinto. Lo que decidí hacer con esa fiesta fue algo que pensé durante días. Porque, aunque suene exagerado, terminó cambiándolo todo. Después de hablar con Lucas no le di una respuesta inmediata. Le dije que lo pensaría. Él suspiró y respondió: «Vamos, Tiago, no hagas esto más raro de lo que ya es». Y me pareció irónico, porque yo no había vuelto rara la situación. Solo había dejado de fingir que todo estaba bien. Esa noche me quedé pensando en la fiesta. Era el 35º aniversario de mis padres, y mamá llevaba meses organizándolo todo. Justo el tipo de evento donde una silla vacía empieza a generar preguntas incómodas. Terminé llamando a Viviana. Para ese momento llevábamos ya unos 2 meses saliendo y se había convertido en la persona con la que hablaba de todo. No porque yo le descargara encima todos mis problemas, sino porque tenía una forma de escuchar que hacía que mis pensamientos parecieran importantes. Le conté lo de la fiesta y ella me preguntó: «¿Qué quieres hacer tú? No lo que crees que deberías hacer. Lo que realmente quieres». Después de pensarlo un momento, le respondí: «Una parte de mí quiere ir y actuar como la persona madura y razonable. Pero otra parte quiere quedarse en casa y dejar que ellos expliquen por qué mi silla está vacía». Ella asintió antes de decir: «Las dos opciones son válidas. Pero ¿cuál de ellas te va a permitir respetarte a ti mismo dentro de 5 años? Y esa pregunta se me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Porque yo no quería ser mezquino ni castigar a mis padres desapareciendo de su aniversario. Yo no era ese tipo de persona. Pero tampoco podía fingir seguir siendo el Tiago callado y agradecido con cualquier migaja de atención. Esa versión de mí ya no existía. La semana siguiente hablé con Austin durante el almuerzo. Él lo vio de una forma mucho más simple. «Ve», dijo mientras mordía un sándwich, «pero ve bajo tus propios términos. No como el tipo al que siempre ignoraron. Ve como alguien que ya sabe lo que vale». Le pregunté cómo se suponía que debía hacer eso. Austin se encogió de hombros. «Entra con la cabeza en alto. Sé amable, pero no finjas. Y si aún así ellos siguen igual, entonces que eso ya no cargue sobre tus hombros». Austin debería escribir frases para galletas de la fortuna. El hombre tiene talento natural para eso. Al final decidí ir a la fiesta. Esa misma noche le mandé un mensaje a Lucas diciéndole que sí iba a asistir. Me respondió casi de inmediato: «Perfecto. Mamá se va a poner contenta. Te esperamos». Después de eso tomé una decisión que llevaba meses posponiendo. Iba a escribirles una carta a mis padres. No un discurso dramático ni una lista interminable de reclamos. Solo una carta honesta y clara explicando cómo me había sentido y por qué me había alejado. Quería dejarlo por escrito porque cada vez que intentaba hablarlo en persona, todo terminaba reducido a que Tiago está exagerando. Y una carta no podía ser interrumpida. Pasé una semana trabajando en la carta. Corregí frases, borré partes enteras y volví a empezar varias veces hasta sentir que todo decía exactamente lo que quería expresar. Sin exageraciones. Sin ataques. Solo la verdad. Escribí sobre lo que había sido crecer sintiéndome invisible dentro de mi propia familia. Sobre el reloj, sobre aquella cena donde papá dijo: «No hagamos de esto un gran problema», y sobre cómo todo eso me hizo entender el lugar que ocupaban mis sentimientos para ellos. Pero la carta no hablaba solo del dolor. También hablaba de la vida que estaba construyendo lejos de esa dinámica, mi trabajo, el taller, mis amigos y Viviana. Les expliqué que ya no estaba enojado, simplemente había dejado de fingir que todo estaba bien.
Terminé la carta diciéndoles que había decidido ir a la fiesta porque los quería y porque no quería que nuestra relación siguiera dañándose en silencio. Pero también les dejé claro que, después de esa noche, las cosas ya no podían seguir igual. Si querían tener una relación real conmigo, ellos también tendrían que esforzarse por construirla. Guardé la carta en un sobre y decidí entregársela después de la fiesta. No quería montar una escena. Solo quería que la leyeran tranquilos, sin interrupciones ni excusas inmediatas. La fiesta estaba programada para el segundo sábado de junio. Durante las semanas previas me concentré en el trabajo, en Viviana y en terminar una estantería en el taller de carpintería. Bruno decía que ya estaba listo para proyectos más grandes y complejos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía estable y centrado. Pasara lo que pasara en esa fiesta, ya sabía quién era. Y por primera vez en mi vida, eso me parecía suficiente. Viviana aceptó acompañarme. Todavía no conocía a mi familia, así que fui completamente honesto con ella sobre lo que podía esperar. Le dije, no son malas personas. Simplemente, nunca han sido muy buenos viéndome de verdad. Así que si en algún momento sientes que soy un personaje secundario en la fiesta de mi propia familia, es porque así me he sentido casi toda mi vida. Ella me sostuvo la mirada y respondió, tú no eres el personaje secundario de nadie, Tiago. Después me besó y añadió, y deja de ser tan dramático. Eso me hizo reír, porque era literalmente la única persona que podía decirme esa palabra sin que me doliera. La mañana de la fiesta me puse una camisa elegante, cargué en mi camioneta la estantería que había construido como regalo de aniversario y pasé a recoger a Viviana. Y sorprendentemente, durante todo el trayecto me sentí tranquilo. No entumecido ni preparado para recibir otro golpe emocional. Simplemente en paz, como si ya hubiera aceptado cualquier posible resultado porque, al final, lo que ocurriera ese día ya no definía mi valor. Llegamos a casa de mis padres cerca del mediodía. El patio trasero estaba decorado con luces colgantes, mesas perfectamente acomodadas y arreglos por todas partes. Mamá realmente se había esforzado. Había unas 40 o 50 personas repartidas por el jardín, familiares que no veía desde hacía años, vecinos y amigos de la iglesia de mis padres. Y honestamente, el lugar se veía hermoso. Eso sí tenía que reconocérselo. Lucas fue el primero en verme. Se acercó con una cerveza en la mano y dijo, oye, hombre, me alegra que hayas venido. Después miró a Viviana y le tendió la mano. Soy Lucas, su hermano. Viviana le estrechó la mano y respondió, he escuchado mucho sobre ti. Y la manera perfectamente neutral en que lo dijo hizo que la quisiera todavía un poco más. Llevé la estantería hasta el patio trasero y encontré a mamá junto a la mesa donde estaban acomodando toda la comida de la fiesta, organizando servilletas con una concentración digna de una operación militar, como si el destino del mundo dependiera de que todo quedara perfectamente simétrico. Se dio la vuelta, me vio y abrió los ojos con sorpresa. Tiago, viniste. Me abrazó. Y no fue uno de esos abrazos rápidos y laterales que se dan por compromiso. Fue un abrazo de verdad. Entonces vio la estantería. ¿Qué es eso?, preguntó. La hice yo, respondí. En la clase de carpintería a la que estoy yendo. Feliz aniversario. Se quedó mirándola en silencio. Pasó la mano lentamente por uno de los bordes y luego levantó la vista hacia mí. ¿La construiste tú solo? Pieza por pieza, le dije. Me observó con una expresión que no supe interpretar del todo. Había sorpresa, sí, pero también algo más profundo. Como si, por primera vez en mucho tiempo, realmente me estuviera viendo y acabara de darse cuenta de que yo siempre había estado ahí. Finalmente dijo, Tiago, esto es hermoso. Pero el momento apenas duró unos segundos. La tía Isolde apareció preguntando algo sobre la comida de la fiesta y mamá fue arrastrada de inmediato hacia otra conversación. Viviana me apretó suavemente la mano. Al otro lado del patio, cerca de la parrilla, estaba papá hablando con un vecino. Se veía más viejo y más pequeño de lo que recordaba. Cuando notó que lo estaba mirando, simplemente asintió, igual que siempre, y yo le devolví el gesto. La fiesta continuó entre comida, risas y brindis. Lucas terminó dando un discurso encantador y perfectamente ensayado que hizo llorar a la mitad de los invitados, mientras yo observaba a mi familia desde el fondo, desempeñando sus papeles de siempre con absoluta perfección. Pero esta vez había algo diferente. Ya no estaba buscando reconocimiento ni intentando desesperadamente sentir que pertenecía allí. Simplemente estaba presente. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que jamás pensé experimentar en una reunión familiar: libertad. Lo que ocurrió después del brindis de Lucas fue algo que jamás vi venir. La gente seguía aplaudiendo, las copas chocaban y mamá se secaba discretamente las lágrimas cuando el tío Matías, el hermano de papá, que siempre parecía tener 3 cervezas encima y absolutamente cero filtro social, se levantó de repente y dijo: bueno, ya escuchamos suficiente del hijo favorito. Ahora quiero oír al otro. Y luego señaló directamente hacia mí.
Tiago, ven acá. Me quedé congelado. Viviana me miró con una expresión y una determinación en los ojos que parecían decirme, sé que puedes hacerlo. Todas las miradas se giraron hacia mí. Yo no tenía preparado ningún discurso, pero el tío Matías ya estaba aplaudiendo y varios comenzaron a seguirle el juego. Y antes de darme cuenta, ya estaba caminando hacia el frente del patio con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Me detuve junto a la mesa donde estaban sentados mis padres. Papá me observaba con esa expresión difícil de descifrar que siempre tenía, mientras mamá mantenía las manos entrelazadas, como si estuviera rezando para que yo no dijera nada que después tuviera que arreglar. Miré a todos los presentes y dije, no soy muy bueno dando discursos, así que prometo ser breve. Mamá, papá, 35 años juntos es muchísimo tiempo. Más de lo que mucha gente logra. Y eso significa algo. Hice una pequeña pausa antes de añadir, sé que yo no soy el hijo de los grandes brindis. Miré a Lucas y sonreí un poco. Esa es más la especialidad de mi hermano. Algunas personas soltaron una risa suave. Respiré hondo y continué. Pero hay algo que llevo mucho tiempo pensando. El patio entero quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de correr por unos segundos. Cuando era niño, veía a mi papá llegar del trabajo todos los días exactamente a las 5:40. Colgaba la chaqueta en el mismo gancho, se lavaba las manos en el fregadero de la cocina y se sentaba a la mesa. Todos los días. Y yo pensaba, eso es compromiso. Eso es estar presente. Entonces levanté la vista y noté algo que no esperaba. Papá realmente me estaba mirando. Me estaba prestando atención de verdad. Pasé gran parte de mi vida intentando convertirme en alguien de quien se sintieran orgullosos, dije. Y aunque muchas veces sentí que no lo lograba de la manera en que yo esperaba, si aprendí algo importante de esta familia, estar presente importa. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando no sabes si la otra persona realmente se da cuenta. Entonces miré directamente a papá. Así que, feliz aniversario. Me alegra que hayan seguido estando el uno para el otro durante todos estos años. Y espero que, de ahora en adelante, todos podamos aprender a hacer las cosas un poco mejor. Y eso fue todo. No hacía falta decir más. Regresé junto a Viviana y en cuanto llegué, tomó mi mano y susurró. Eso fue perfecto. Y lo fue. No porque hubiera sido un discurso brillante, devastador o dramático. Fue perfecto porque era honesto. Porque, por primera vez en toda mi vida, había dicho exactamente lo que sentía frente a mi familia sin disculparme por ello. La fiesta siguió adelante. La música volvió, la gente retomó las conversaciones y las risas llenaron otra vez el patio. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Mamá no dejaba de mirarme con una expresión que solo podía describir como desconcertada. Y entonces, aproximadamente una hora después, ocurrió algo que jamás esperé. Papá fue a buscarme. Yo estaba junto a la cerca, hablando con Viviana y mi prima Zara sobre el nuevo programa de enfermería al que ella acababa de entrar, cuando vi a papá acercarse con las manos metidas en los bolsillos. Se detuvo frente a mí y dijo, «Tiago, ¿puedo hablar contigo un momento?» Viviana me apretó suavemente el brazo antes de alejarse para darnos espacio. Papá y yo caminamos hasta el costado de la casa, lejos del ruido de la fiesta. Se apoyó contra su camioneta y permaneció en silencio durante casi 30 segundos, mirando el suelo. Finalmente habló. No sabía lo del reloj. Lo miré y me quedé en silencio. Entonces levantó la vista y se quedó mirando hacia adelante, con una expresión cansada y triste. No, quiero decir que de verdad no lo sabía. Tu mamá me lo contó en enero, después de que tú la llamaras. Y cuando me lo dijo, al principio no le creí. Fui al closet, encontré la caja, la giré, vi el grabado y simplemente, me quedé sentado en la cama pensando durante mucho tiempo. No respondí. Simplemente lo dejé seguir hablando. Nunca he sido bueno para estas cosas, continuó. Mi padre tampoco lo era. Trabajaba, llegaba a casa y se iba a dormir. Y durante años me convencí de que yo era diferente porque iba a tus partidos y a tus obras de la escuela. Pero ahora entiendo algo, estar ahí no es lo mismo que realmente estar presente. Entonces levantó la vista hacia mí. Tenía los ojos rojos. Mi padre, el hombre al que solo había visto llorar una vez en toda mi vida, en el funeral de su madre, estaba ahí, el día de su 35º aniversario, intentando hablar conmigo con lágrimas acumuladas en los ojos. Me puse el reloj, dijo. Después de que tu mamá me contó todo. Y desde enero lo he usado todos los días. Debería habértelo dicho. Debería haberte llamado. Solo, no sabía cómo empezar. Bajé la mirada hacia su muñeca. Y ahí estaba. El reloj. Mi reloj. La correa de cuero, el mecanismo automático y las iniciales grabadas junto al año de su jubilación. Incluso tenía algunos rasguños pequeños, señales claras de que realmente lo había estado usando y no simplemente guardándolo en una caja. Y algo dentro de mi pecho se aflojó. No aquella sensación pesada y fría que había sentido la mañana de Navidad.
Esto era diferente. Más cálido. Más ligero. Algo que no sentía desde hacía muchísimo tiempo. Respiré hondo antes de decir: papá, yo no necesito que seas perfecto. Solo necesito sentir que me ves. Él asintió lentamente. Te veo, Tiago. Y debí habértelo dicho hace mucho tiempo. Después señaló hacia el patio. Construiste esa estantería, ¿verdad? Sí, le respondí. Es el mejor regalo que recibimos hoy. Pero no se lo digas a tu hermano. Y entonces me reí. Una risa real. Y él también. Fue un momento breve, torpe y apenas duró unos segundos. Pero aún así, fue el momento más sincero que había compartido con mi padre en toda mi vida. Regresamos juntos a la fiesta y no voy a decir que todo se arregló mágicamente de un momento a otro, porque no fue así. No se borran décadas de dinámicas familiares con una sola conversación. Pero sí fue un comienzo. Uno de verdad. Y después de la fiesta, le entregué la carta a mis padres. Mamá leyó la carta esa misma noche. A la mañana siguiente me llamó y por primera vez, no intentó minimizar nada ni buscar excusas. Simplemente dijo: la leí 3 veces. Y tienes razón en muchas cosas. No sé cómo dejamos que esto pasara, pero lo siento, Tiago. De verdad lo siento. Y escuchar eso significó más de lo que puedo explicar. Le di las gracias y después de eso, empezó a hacerme preguntas de verdad. Me preguntó por Viviana, por el taller de carpintería y por el trabajo. No por compromiso, sino porque genuinamente quería saber. Cuando le conté sobre mi ascenso y el comentario que me había hecho Isabel, mi jefa, respondió: cariño, eso es increíble. Y creo que lo más triste fue darme cuenta de que realmente no sabía muchas de esas cosas, porque nunca antes se había detenido a preguntarlas. Durante los meses siguientes, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Papá comenzó a llamarme de vez en cuando. A veces solo para hablar de cualquier tontería y otras para preguntarme por mis proyectos, por Viviana o por el taller. Un sábado incluso manejó hasta el taller de carpintería de Bruno y pasó la tarde sentado en un taburete mientras yo trabajaba en unos estantes flotantes. No hablaba demasiado. Solo se quedaba ahí, alcanzándome herramientas cada vez que las necesitaba. Cuando se fue, Bruno me dio una palmada en el hombro y dijo: ese hombre te mira con un orgullo enorme, hijo. Solo que todavía no sabe cómo decírtelo. Mi hermano Lucas y yo también tuvimos, por fin, una conversación honesta. Admitió que nunca se había detenido a pensar en lo distintas que habían sido nuestras experiencias creciendo en la misma casa. Siempre pensé que habíamos vivido la misma infancia, me dijo. Después de eso empezó a esforzarse más. No de una manera exagerada, sino en detalles pequeños y reales, llamarme para saber cómo estaba, invitarme a salir con él y Renata, incluir a Viviana y tratarme como a un hermano, no como a alguien que solo recordaban a última hora. Viviana y yo nos mudamos juntos en septiembre. Conseguimos un apartamento pequeño, pero acogedor, y poco a poco empezamos a construir una vida juntos. Recuerdo que la primera noche cenamos rodeados de cajas porque todavía no teníamos ni mesa ni sillas, y aún así fue una de las noches más tranquilas y felices que había tenido en mi vida. Ahora tengo 30 años. Tengo un trabajo del que me siento orgulloso, una mujer que me quiere por quien soy y amigos que siempre han estado ahí para mí. Y mi familia, poco a poco está aprendiendo a hacer lo mismo. Mis padres no son perfectos. Nunca lo serán. Pero ahora sí lo están intentando. Y por primera vez en muchos años, siento que ese esfuerzo viene de un lugar sincero. Y mientras la vida sigue avanzando, yo también sigo adelante con ella, entendiendo que, a veces, la única forma de cambiar las cosas es tener el valor de enfrentar la verdad de frente. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.